El mundo de la actuación y el cine puede parecer a simple vista bastante glamuroso y atractivo, pero muy pocas personas saben que ese universo en muchas ocasiones suele ser bastante oscuro. Antes de comenzar me gustaría comentarles que este contenido puede ser consumido tranquilamente en formato de podcast por si quieren consumirlo mientras hacen algo. Además, de fondo van a estar escuchando sonidos de truenos y lluvia a modo de ambientación, así que les recomiendo que utilicen auriculares para tener una mejor experiencia. Ahora sí, sin nada más que agregar, vamos a empezar. Nida, o mejor conocida como Tangmo, nació en Bangkok el 13 de septiembre del año 1984. Cuando tenía apenas 5 años, sus padres se separaron. Su madre terminó dejándola con su padre, quien se ocupó de ella y la crió. Y fue él justamente quien ayudó a Tangmo a entrar al mundo del espectáculo. Desde pequeña, Tangmo empezó a hacer comerciales y poco después participó en el certamen Miss Teen Tailandia en el año 2002, lo que la catapultó a la fama en la televisión. Pero no todo fue fácil para ella, pues a pesar de ser una figura bastante popular, luchaba contra problemas de salud mental, especialmente depresión y trastornos del sueño. Esto llevó a Tangmo a tomar una serie de decisiones bastante difíciles. Incluso intentó quitarse la vida en varias ocasiones. Pero a pesar de esto, con el apoyo de sus padres, amigos y seguidores, logró seguir adelante y recuperar algo de estabilidad. En el año 2020, el padre de Tangmo falleció a causa de cáncer, y eso la sumió a ella nuevamente en una profunda tristeza. A pesar de ello, siguió trabajando en su carrera, consiguiendo varios nuevos trabajos, manteniéndose así activa en su vida profesional. De a poco todo pareció ir mejorando, hasta que llegó febrero del año 2022. El día 24 de aquel mes, Tangmo se encontraba con 5 amigos en un bote viajando por el río Chao Phraya. Todos parecían estar disfrutando del paseo. Incluso Tangmo publicó varias fotos en su Instagram mostrando lo bien que la estaba pasando. Pero algo sucedería esa noche que lo cambiaría todo. Aproximadamente a las 11 justamente de la noche, la policía recibió una llamada de parte de los amigos de Tangmo, en donde estos últimos decían que algo muy grave había pasado, pues su amiga se había caído al agua y no podían encontrarla. Cuando la policía llegó al lugar, hallaron el bote en donde iban los amigos, pero no había nadie en él. No habían señales ni de Tangmo ni de ninguno de sus amigos. Los investigadores comenzaron de todos modos la búsqueda, pero la oscuridad y las fuertes corrientes del río complicaron las cosas. Los agentes intentaron ponerse en contacto con los amigos de Tangmo, no obstante tampoco pudieron hacerlo. La búsqueda de igual manera continuó, y 38 horas después fue el hermano de Tangmo quien encontró su cuerpo cerca de un muelle. El cuerpo estaba muy hinchado, con la piel morada y el rostro completamente desfigurado. Pero, ¿qué era lo que le había pasado exactamente a Tangmo? Cuando todo parecía ser un total misterio, apareció uno de los amigos de la joven que había estado en el barco la noche de los hechos. Él dijo que quería contar su versión de lo que había pasado. Según este amigo, esa noche todos estaban divirtiéndose en el barco, cuando de repente Tangmo pidió ir al baño. Como no había un baño específicamente en el lugar, no quedaba de otra que hacer hacia el agua, ¿me explico? Entonces Tangmo se dirigió hasta una de las puntas del bote. Se sujetó de la pierna de una de sus amigas e intentó acomodarse para orinar fuera del bote hacia el agua. Fue justo en ese momento cuando el conductor del barco, Robert, aceleró bruscamente, haciendo que Tangmo perdiera el equilibrio y se cayera al agua. Lo que probablemente pasó después fue que Tangmo se golpeó con el hélice del barco y después terminó perdiendo la vida. Cuando se divulgó la declaración de lo que supuestamente había sucedido esa noche, muchas personas no creyeron la historia que se había contado. La madre de Tangmo justamente fue una de esas personas. Ella dijo que Tangmo era una chica muy delicada y que de ninguna manera iría al baño de esa manera.
Panita, como se llamaba la madre, decía que ella creía que había sucedido algo más dentro de ese bote. Y junto con el medio hermano de Tangmo le exigieron a las autoridades que investigaran más a fondo el caso. Con el tiempo aparecieron otros amigos de Tangmo que también habían estado en el barco la noche de los hechos. Y curiosamente todos ofrecieron exactamente la misma versión a la que había dado el primer amigo. Las declaraciones coincidían demasiado, lo cual no necesariamente indicaba que estaban en lo cierto, sino como que todos habían acordado dar esa versión específica de los hechos. Además, después varias imágenes de diferentes cámaras de seguridad mostraron que después de los hechos los amigos no se fueron del barco directamente hacia sus casas. Y eso podría indicar que quizás se reunieron después en otro lado para justamente acordar una coartada. Kik, la mejor amiga y también manager de Tangmo, que había estado justamente en el bote, contó que la actriz se negó a utilizar el chaleco salvavidas porque quería tomarse fotos en su traje de baño. Cuando le preguntaron por qué ella no ayudó a Tangmo al ver que se había caído al agua, ella contestó que era porque no sabía nadar. Pero al poco tiempo muchas personas encontraron videos en el Instagram de esta amiga en donde se la veía nadando muy bien en una piscina, lo que llevó a que su historia fuera claramente cuestionada. Otro testimonio extraño fue el de otra amiga llamada Sand, quien dijo que Tangmo se había sujetado a su pierna para intentar orinar. Pero según ella no pudo ayudar a Tangmo ya que ni siquiera llegó a darse cuenta de que ella se había caído al agua porque estaba distraída. Algo bastante extraño porque si una persona está sujetándose a tu pierna para hacer pis, ¿cómo no te vas a dar cuenta que se acaba de caer al agua? No, la verdad era una versión que no parecía tener mucho sentido. Por otro lado, durante una sesión en vivo en Instagram, San sonrió y rió mientras contaba lo sucedido con Tangmo, lo cual a los seguidores les pareció extraño y sospechoso, pues estaba contando cómo había muerto una de sus mejores amigas. La policía después también interrogó a otros dos amigos, Pur y Robert. Este último era el dueño y también el conductor del bote. Y fue justamente ahí cuando la investigación de la muerte de Tangmo se complicó aún más, pues se develó que tanto la licencia de conducir de Robert como el registro del bote estaban totalmente vencidos. Según el testimonio de un pescador que estaba en el río esa noche, el bote en el que estaba Tangmo iba a gran velocidad y tomando curvas peligrosas. La División de Supresión de Crímenes Tecnológicos más tarde concluyó que Robert estaba conduciendo el bote de manera muy imprudente. Panita, la madre de Tangmo, ante estos nuevos hallazgos, comenzó a sospechar aún más de que la muerte de su hija no había sido para nada un accidente. Según ella, Tangmo posiblemente fue vendida a una persona y que ese viaje con los amigos no había sido planeado por ellos por el simple hecho de divertirse, sino más que nada para tenderle una trampa a Tangmo. Panita también mencionó haber recibido un chat anónimo que indicaba que su hija había estado siendo abusada física y mentalmente mientras había estado en el bote. El día 27 de febrero, un anónimo dejó un libro garabateado y un álbum de Metallica frente a la puerta de Panita. Ella interpretó esto como una amenaza. Sin embargo, algunos pensaron que podría ser un código críptico que podría especificar cómo había muerto Tangmo. Y así, mientras Panita intentaba investigar y luchaba por hacer justicia, curiosamente en marzo surgieron acusaciones en su contra, ya que se rumoreaba que habían recibido 30 millones de bahts, que serían aproximadamente unos $18,000 de parte de Pur y de Robert, dos de los amigos de Tangmo. En una entrevista, Panita reconoció que ella efectivamente había recibido ese dinero y que para ella eso representaba todo lo que Tangmo habría ganado si habría vivido 30 años más. Los fans luego comenzaron a notar que se eliminaban ciertas publicaciones del Instagram de la actriz, especialmente algunas en las que nadaba o estaba con su mascota. Muchos creyeron que quizás era su madre quien estaba eliminando esas publicaciones. Pero, curiosamente, tiempo después se descubrió que el celular de Tangmo estaba en manos de Kik,
aquella amiga que había declarado que no había ayudado a Tangmo porque no sabía nadar supuestamente. En base a esto se empezaron a especular teorías sobre que Kik podría haber tenido un motivo específico para deshacerse de su amiga relacionado con el dinero. Se supo que ella y su pequeña hija vivían junto con Tangmo en la misma casa, y que incluso esta última había adoptado a la hija de Kik. Al parecer, Kik días anteriores a los hechos había tenido una discusión muy fuerte con Tangmo, porque ella quería despedirla de su trabajo como manager, porque recordemos que Kik no era solamente la amiga, sino que también era la manager de Tangmo. Kik obviamente no quería que la despidieran. Algunos fans sugirieron que Kik pudo haberse dado cuenta de que si algo le pasaba a Tangmo, toda la riqueza de la actriz caería en manos de su hija, y luego, sin dudas, en las de ella también. El día 11 de marzo se celebró una ceremonia en memoria de Tangmo, que duró varios días. Kik fue vista llegando a la misma, pero también fue vista saliendo antes que todos los demás, lo que a algunos les pareció extraño. Otra cosa rara fue que se vio a Panita, la madre de Tangmo, llegando a la ceremonia junto con Pur y Robert, y además se la vio muy amigable con ellos. Algo que también generó sospechas, porque es extraño que una madre esté hablando de esa forma con dos posibles sospechosos de la muerte de su hija. Por todo esto, tanto la policía como los fans siguieron poniendo en duda la versión oficial de la muerte de Tangmo, y sobre todo porque las pruebas parecían indicar que el accidente no había sido tan simple como se decía. Un experto en botes explicó que si el mismo iba tan rápido como se había dicho, una persona que cayera quedaría atrás del bote muy rápidamente y no tendría posibilidad de ser herida por la hélice. En cambio, si el bote habría ido despacio, la persona que cayera sería arrastrada abajo del agua y podría justamente resultar gravemente herida por la hélice. Pero como sabemos, se dijo que el bote en el cual iba Tangmo iba demasiado rápido. Por ende, si ella se habría caído, no se debería haber lastimado con la hélice. Y esa era la única explicación que existía hasta ese momento para la cantidad de lastimaduras y golpes que tenía el cuerpo de la joven. Pero entonces, si era imposible que se haya hecho esas heridas con la hélice, entonces, ¿cómo se había lastimado de esa manera Tangmo? Los fans comenzaron a exigir respuestas, y alrededor de 2.000 personas se reunieron en la sede de la policía tailandesa para protestar y exigir justicia. Afirmaban que la muerte de Tangmo no había sido un simple accidente. Los manifestantes, apoyados por el primer ministro tailandés, exigieron una segunda autopsia y que se nombrara a un nuevo forense para llevar a cabo el procedimiento. Así, una de las mejores médicas forenses del país fue elegida para la tarea. El informe de la segunda autopsia fue publicado el día 31 de marzo y develó algunos detalles clave. No habían heridas en la cara ni en la cabeza de Tangmo, pero sí marcas de estrangulamiento alrededor de su cuello causadas por un collar. A pesar de que el cuerpo estaba hinchado, no se encontraron heridas en la espalda y todos sus dientes y huesos estaban intactos. Solo se encontraron 22 rasguños y algunas pequeñas heridas en sus piernas. Por otro lado, se descubrió que al parecer una botella de vidrio podría haber sido rota sobre su cabeza. Y finalmente se encontró que no había orina en su ropa, desmintiendo de esta manera la versión de que Tangmo había estado intentando orinar al momento de caer del bote. El día 4 de abril, Gatik, una de las amigas de Tangmo, se presentó ante la policía para confesar que había mentido en sus declaraciones previas y que quería corregir su versión de los hechos. En una conferencia personal, Gatik explicó que esa noche no vio a Tangmo caer, sino que simplemente escuchó un grito, pero que en ese momento no se imaginó que era de Tangmo. También dijo que todos los amigos, después del incidente, se reunieron con el abogado de uno de ellos, para justamente crear y acordar una narrativa en común. Más tarde, el día 12 de abril, el jefe del club de asistencia a víctimas de crímenes acusó a la policía de manipular pruebas y de trabajar junto al equipo de defensa para alterar la evidencia, dificultando de esta manera la investigación.
A pesar de todo ello, el día 26 de abril del año 2022, el jefe de policía ofreció una conferencia de prensa para cerrar la investigación. Se presentaron 88 piezas de evidencia física, 200 videos y otros documentos. No obstante, a pesar de todo, la investigación concluyó con que no habían motivos suficientes para sospechar de que la muerte de Tagmo había sido algo más que un accidente. A pesar de ello, Poor, Robert y Sand fueron acusados, pero no por el presunto crimen de Tagmo, sino más bien por hacer declaraciones falsas, por conducción imprudente del bote y también por arrojar basura al río. Los tres fueron sentenciados a 10 años de prisión y a pagar una multa de 200.000 bahts. Sin embargo, las sentencias fueron reducidas posteriormente. Poor pasó a recibir 5 años y 8 meses y Robert 4 años y 4 meses, además de la multa. Después, estos dos se terminaron declarando culpables, lo que les permitió obtener una reducción del 50% de su pena. La condena final para ambos fue de casi 3 años de prisión, con una multa conjunta de 118.000 bahts. Después de estas simples condenas, la gente claramente siguió descontenta, ya que seguían sin creer que Tagmo había muerto accidentalmente. Y por si esto no fuera poco, el día 3 de agosto del 2022, el tribunal le concedió la libertad bajo fianza a Sand y a otros amigos de Tagmo que hasta ese momento se encontraban en prisión preventiva. Lo más extraño de todo esto fue la reacción de la madre de Tagmo, pues ella pareció tomarse con bastante calma estas sentencias y estas decisiones, lo que hizo que la gente siguiera sospechando de ella. La muerte de Tagmo al día de hoy sigue siendo un misterio y muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Fue un crimen perfecto cubierto o un simple accidente? Nadie lo sabe con certeza. No quiero decir nada, pero yo siento que esto es algo bastante extraño. Me suena mucho a esos casos en donde está metida gente muy poderosa que tiene justamente el poder de manipular a la policía, manipular la evidencia y así justamente el resultado de una investigación. En este caso en particular no se mencionó, o al menos no encontré que se mencionara, que alguno de los amigos de Tagmo tenía ese poder. Aunque calculo que capaz si eran personas famosas, conocidos y demás, podrían haber llegado a ser, no sé, bastante poderosos o haber tenido contactos importantes, no sé. Y capaz eso les dio justamente no el poder, la capacidad de poder manipular a la policía, a los forenses, etc. Porque es todo bastante extraño. Creo que había evidencia, al menos por lo que salió en la segunda autopsia, de que esto no había sido un accidente, digo. Se encontró que Tagmo tenía marcas en el cuello de que alguien la había agarrado, ¿no? Que alguien la había golpeado con una botella de vidrio, que ella no había estado intentando orinar al momento en el cual falleció. O sea, era demasiado, no sé, son como demasiadas evidencias que indican que claramente se trató de un crimen. Y a pesar de todo ello, la policía decidió cerrar la investigación, ¿no? Algo todo bastante extraño. Para mí, aquí hay algo bastante raro, la verdad. Hay mucho encubrimiento y creo que efectivamente la muerte de Tagmo fue un crimen. No sé, esa es simplemente mi opinión. Coméntenme qué piensan ustedes sobre este caso. Es una historia muy triste a pesar de todo, porque yo creo que si se trató de un crimen, Tagmo posiblemente fue llevada hasta ese barco engañada y muy probablemente sufrió y la pasó muy mal sus últimos momentos de vida. Y además sus propios amigos o quienes ella creía que eran sus amigos fueron quienes le hicieron eso, ¿no? O sea, la verdad es muy, muy triste y espantoso, la verdad. Tom y Jackie estaban viviendo su retiro soñado, navegando por el Pacífico con su propio yate. Sin embargo, después de varios años de tener esa pacífica vida, tomaron la decisión de establecerse definitivamente en su ciudad de origen para pasar tiempo con sus nietos. Lo que no sabían Tom y Jackie en ese momento era que al tomar esa decisión se expondrían a ser víctimas de un atroz acto cometido por un actor quien había trabajado en un exitosísimo programa de televisión.
Este es el caso de Skylar de León. Antes de comenzar, me gustaría comentarles que este contenido puede ser consumido en formato de podcast por si quieren dejarlo de fondo mientras hacen otra cosa, y que además de fondo van a estar escuchando también el sonido de la lluvia y truenos relajantes a modo de ambientación. Ahora sí, sin nada más que agregar, empecemos. Tom y Jackie se conocieron a finales de la década de 1980 en una competencia de cocina de Chile y rápidamente hicieron clic. Tom era un ex bombero militar y supervisor de pruebas retirado. Tenía 2 hijos de un matrimonio anterior. Jackie, por otro lado, había perdido a su primer esposo en un accidente de motocicleta, y a ella la dejó con heridas que requerían el uso de una silla de ruedas. Sin embargo, las limitaciones físicas de Jackie jamás desanimaron a Tom. Él la veía más allá de eso y reconocía a esa persona apasionada y valiente que era. El amor entre ellos dos creció rápidamente, y aunque las heridas de Jackie le impedían tener hijos propios, ella adoptó a los hijos del matrimonio anterior de Tom, Ryan y Matt, y los crió como si fuesen sus propios hijos. Los niños empezaron a llamarla mamá y estaban felices de ser partes de esa nueva familia. Con el tiempo, Jackie recuperó más movilidad y parte de su independencia, y en general vinieron tiempos buenos para ellos. En el año 2002, después de años de trabajo duro y que sus hijos crecieran, Jackie y Tom tomaron la decisión de vender su casa y se compraron un yate de 55 pies llamado Bien Merecido en español. Es así como Tom y Jackie tomaron la decisión de abandonar su ciudad de Prescott, Arizona, para mudarse definitivamente a ese yate. A pesar de ser novatos en este estilo de vida en el mar, el matrimonio se adaptó rápidamente. Navegaron por toda la costa del Pacífico desde San Diego hasta el Mar de Cortés en México, deteniéndose en hermosos pueblos costeros y disfrutando de esa libertad que les daba esa vida en el mar. Mientras viajaban, trabajaban para que el barco fuera autosuficiente, equipándolo con un sistema de GPS de última generación, una guía de localización de emergencia y un convertidor de agua salada a dulce. También abastecieron el yate con meses de comida duradera, asegurándose de que siempre estuviera listo. Tom y Jackie valoraban la simplicidad de la vida en el agua, los amaneceres tranquilos y esa sensación de estar libres en el mundo. Varios años después, a pesar de su amor por la aventura, sucedió algo que los llevó a tomar la decisión de cambiar ese estilo de vida. En el año 2004, el hijo de Tom, Matt, y su esposa tuvieron su primer hijo, un niño a quien llamaron Chase. De esta forma, Tom y Jackie se convirtieron en abuelos, y esto hizo que perdieran esa pasión que tenían por la vida totalmente libre en el mar. Como abuelos primerizos, Tom y Jackie querían estar presentes en cada momento de la vida de su nieto. Los primeros pasos, los cumpleaños, la cena de los domingos, etc. Así que tomaron la decisión de vender su amado barco y comprarse nuevamente una casa en Arizona o en las cercanías de México para estar lo más cerca posible de su nieto. Obviamente Tom y Jackie en ese momento no sabían que ese sería el inicio de lo peor. Su barco les había costado originalmente $290,000 y con todas las mejoras que le habían hecho, estimaron su valor cercano a los $500,000. Ellos sabían que vender un yate de ese rango sería un poco difícil, así que esperaban poder negociar por un valor de entre $400,000 y $450,000, algo que les resultaba totalmente suficiente como para comprarse una casa cerca de su nieto. E incluso les sobraría para poder obtener un barco un poco más pequeño como para continuar con su pasión por la navegación. Poco después de poner el yate a la venta, Tom y Jackie fueron contactados por un hombre llamado Skylar de León. Skylar, cuyo nombre de nacimiento era John Julius Jacobson Jr., nació el 12 de agosto de 1979 en Sun Valley, California. Sus padres, Lynette y John, eran una pareja joven con una relación bastante tóxica y violenta. John era conocido como Big Johnny y era un narcocante que no solo arrastró a Lynette a esa vida caótica que él llevaba, sino que también la introdujo en el consumo de sustancias ilícitas. Después de un tiempo de relación con este hombre, Lynette descubrió que estaba embarazada
y quiso ponerle fin a ese embarazo. No obstante, Big Sean no se lo permitió. Pero no era porque él quisiera ser padre o en verdad amara a ese hijo, sino porque simplemente quería sentir que tenía el control sobre Lynette. De hecho, desde que nació parecía que Sean despreciaba a su hijo. Por ejemplo, cuando Sean Jr. usaba pañales, su padre, para retarlo, lo golpeaba con una cuchara de madera tan fuerte que la terminaba rompiendo. O sea, para que se den una idea de lo fuertes que eran los golpes. Y estamos hablando de un bebé. Sin embargo, esta violencia no fue lo único que rodeó a Sean Jr. desde su infancia, porque literalmente toda su infancia estuvo marcada por las sustancias ilícitas. Pues como les comenté, su padre era un traficante y su madre una adicta. Ella sí se mantuvo limpia un tiempo mientras estuvo embarazada, claramente, y durante los primeros meses de vida del bebé, pero después volvió a caer en su adicción. Por su parte, Big Johnny utilizaba a estas sustancias ilícitas para mantener el control absoluto sobre su esposa y ahora madre de su hijo. Por ejemplo, cada vez que ella pensaba en dejarlo, él le daba una nueva dosis de esas sustancias o le decía que si lo dejaba, ella perdería total acceso a las mismas. Con el tiempo, Big Sean descubrió una nueva forma de ganar dinero: obligar a su esposa a participar en fiestas, ustedes ya saben de qué tipo, con sus proveedores. Después de varios años de esa vida dura, cuando Sean Jr. comenzó la escuela, Lynette tomó la decisión de dejar a su esposo. Un día simplemente tomó a su hijo, un par de cosas y se fue. Intentó obtener una orden de protección en contra de Big Sean. No obstante, antes de que la misma saliera, él descubrió en dónde se escondía su esposa y su hijo. El hombre así fue a buscar a Lynette y cuando la encontró la estranguló y la apuñaló. No obstante, ella logró defenderse y liberarse, escapando por la calle con su hijo en brazos. Si bien Big Sean fue capturado en ese momento, se le concedió la libertad de inmediato, casi bajo fianza. Y así, sin tener a dónde ir, Lynette se enfrentaba a tomar una decisión. ¿Volvía con Sean y se aguantaba ese infierno? ¿O se escapaba y se arriesgaba a que él pudiera volver a encontrarla y terminar de hacer lo que no había podido la vez anterior? Es decir, matarla. Finalmente, Lynette tomó la decisión de escaparse, de arriesgarse literalmente. Intentó obtener la custodia total de su hijo a través del sistema legal, pero Big Sean estaba preparado para eso y contrató a un abogado que la terminó haciendo ver a ella ante el juez como una droga adicta y una madre inapropiada. Finalmente, la justicia tomó la decisión no solamente de no darle la custodia a Lynette de su hijo, sino de dársela a su padre, mientras que a Lynette simplemente se le permitió ver a su hijo los fines de semana y nada más. Aunque Big Sean rara vez permitía que ella lo viera, y esas pocas veces que Lynette lograba ver a su hijo, siempre lo descubría con moretones nuevos y heridas por los golpes que recibía de parte de su padre. Este abuso nunca cesó. Por ejemplo, se sabe que en un momento Sean Jr. desarrolló el hábito de morderse las uñas, y su padre, si lo pillaba haciendo esto, le apretaba los dedos con esos palillos, ¿vieron? El de los dientes, con muchísima fuerza, causándole un dolor espantoso. Y lo peor era que Sean ni siquiera podía reaccionar ante eso, porque si hacía algo como gritar o llorar, se le venían golpes mucho más fuertes. Con la ausencia de su madre y viviendo con un padre golpeador, la vida de Sean Jr. era totalmente insoportable. Y lo peor era que su padre parecía como que se las ingeniaba para hacer de la vida de su hijo un infierno cada vez más terrorífico. Por ejemplo, cuando Sean Jr. cumplió los 8 años, su padre lo obligó a dormir en su cama para ya saben qué. También lo hacía ir a la casa de su vecino para que sucediera lo mismo ahí, o lo obligaba a disfrazarse de niña y posar, ya saben también de qué forma, para fotos que él le tomaba. Big Sean, después de separarse de su esposa, tuvo varias novias, quienes parecían saber lo que sucedía entre este hombre y su hijo, pero ninguna quiso ni siquiera intentar detenerlo o hacer algo al respecto.
La única oportunidad que tuvo John Jr. para intentar escapar y ser feliz fue en una ocasión cuando su padre fue enviado a prisión por esto de que andaba en el tráfico de ya saben qué. En esa ocasión, John se fue a vivir con su madre Lynette, quien ya se había casado de nuevo y técnicamente estaba limpia, o sea, ya no consumía nada. Sin embargo, ese tiempo duró poco, ya que Big John salió de la cárcel rápido y fue a buscar a su hijo. Más tarde, cuando John Jr. era ya un adolescente, su padre encontró una nueva forma de ganar dinero con él, esta vez a través de Hollywood. Por eso lo inscribió en clases de actuación y le consiguió trabajos de publicidad para empresas como Nintendo, Hyundai y Buick. A los 14 años, incluso John Jr. fue un extra no acreditado en el exitoso programa de televisión llamado Power Rangers. Ese famoso programa de los 90 sobre superhéroes adolescentes luchando contra el mal mediante artes marciales. Esa podría haber sido una gran oportunidad para John Jr. de insertarse definitivamente en la industria. Pero Big John, su padre, tenía cero control sobre su temperamento y maltrataba literalmente en público a su hijo ahí en los sets de Hollywood, lo que hizo que terminaran despidiendo claramente a John Jr. A pesar de que ya muchas personas habían visto con sus propios ojos el abuso que sufría este chico, no fue sino hasta finales de su adolescencia que los servicios de protección infantil intervinieron por fin. Cuando un trabajador social entrevistó a John Jr., él le compartió todo lo que había sufrido a lo largo de su vida. Pero en una siguiente entrevista, él cambió su versión. Dijo que nunca había sido golpeado y que sus heridas eran más que nada producto del entrenamiento de artes marciales que había hecho para Power Rangers. ¿Por qué cambió de una declaración a otra? Y bueno, supongo yo que claramente su padre lo amenazó o algo así. Algo bastante obvio, no obstante, el trabajador social consideró esta segunda explicación como completamente razonable y cerró el caso sin hacer nada al respecto por John Jr. Durante los 3 años siguientes se hicieron algunos informes, pero no se llevaron a cabo más investigaciones. Después de un tiempo apareció una persona que por fin mostró algo de preocupación por John Jr. Y esa persona era Lisa, una de las exnovias de Big Johnny. Después de separarse de él, ella comenzó a cuidar cada tanto de John Jr. Y en una época cuando él empezó a faltar mucho a la escuela, incluso le organizó clases particulares y lo ayudó también a poder lograr graduarse de la secundaria. 5 meses después de su graduación, a los 20 años, John Jr. se enlistó en el cuerpo de marines, pero su carrera militar terminó siendo aún más corta que su carrera actoral. Duró solo 14 días. Pues después de ingresar, simplemente un día se fue y desapareció. Y con el tiempo fue dado de baja, claramente, de ese trabajo. Un tiempo después de dejar ese trabajo, John cambió legalmente su nombre a Skylar de León, con la esperanza de reinventarse y salir de la sombra de su padre. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, nunca pudo escapar completamente. Durante los siguientes años, saltó de vivir con su padre de nuevo, después con una madrastra y con personas aleatorias que conocía en la calle. Skylar jamás tuvo problemas para conseguir trabajos. El tema era que nunca los mantenía, siempre por un motivo u otro los dejaba, o lo terminaban despidiendo. Luego, a principios del año 2002, algo quizás un poco más permanente y bueno, si se puede llamar bueno, terminó llegando a su vida. Conoció a una mujer llamada Jennifer Henderson en un chat por internet. Jennifer creció en una familia de clase media y con principios cristianos. Le iba bien en la escuela, jugaba en el equipo de softball y solía participar en viajes misioneros a Sudamérica. Su familia no era millonaria, pero estaban bastante bien y no les faltaba nada. Después de la secundaria, los padres de Jennifer apoyaron su decisión de inscribirse en un curso de belleza para convertirse en estilista. Fue ahí más o menos cuando ella empezó a chatear con Skylar. Se empezaron a llevar bien, después se encontraron por primera vez en persona y así iniciaron, digamos, una especie de relación. Cuando la misma se hizo un poco más seria, Jennifer decidió presentarle a Skylar a sus padres, quienes quedaron bastante impresionados con él. Sentían que era un chico amable, atento y profesional. Y él aparte como que decía que era un ex de la marina.
Al poco tiempo, Jennifer y Skylar se casaron. Y poco después de casarse, ella quedó embarazada de su primer hija. Pero Skylar para ese momento aún no tenía un trabajo estable. Y él y su esposa con su hija vivían de las tarjetas de crédito. Un par de meses después de que naciera su hija, decidieron que en lugar de que Skylar buscara trabajo, era mejor que él se quedara en la casa para ayudarla a Jennifer con la crianza de la niña. Pero como les comenté, de esta forma no generaban absolutamente nada de dinero. Y a Jennifer le encantaba el dinero, le gustaba mucho gastar. Vivían de las tarjetas de crédito y esa era una deuda que cada vez se sumaba más y más y más y más. De esta forma la pareja pasó a estar totalmente ahogada de deudas. Finalmente tomaron la decisión de pedirle prestados $18,000 a los padres de Jennifer, prometiendo Skylar que usaría esa plata para iniciar un negocio de buceo que podría llegar a cambiar su situación financiera. De esta forma, Skylar compró una camioneta, un bote y todo el equipo que se necesitaba para hacer buceo. No obstante, jamás comenzó el negocio. Ese dinero prestado se terminó consumiendo, perdiendo totalmente, y la situación de la pareja empeoró. Sin otras opciones, Skylar tomó la decisión de inclinarse hacia el lado criminal. Consiguió un trabajo con un prestamista hipotecario y comenzó a engañar a sus compañeros. Incluso también empezó a interrumpir en sus casas y a robar dentro de las mismas. Una noche Skylar fue atrapado con las manos en la masa, digamos, y acusado de robo con armas. Después de esto él fue condenado a 1 año de prisión, pero los padres de Jennifer intervinieron para poder sacarlo de esa situación. Aceptaron pagar $2,100 al mes para que él pudiera ser liberado bajo un programa de trabajo durante la semana. De alguna forma, Skylar logró no presentarse nunca a trabajar y aún así mantenerse en el programa. No sé cómo lo hizo, pero bueno, logró hacer eso. En cambio, durante ese tiempo donde técnicamente debería estar trabajando, se la pasaba en casa con su hija u organizando nuevas estafas. En ese momento la pareja vivía en el garage de la casa de los padres de Jennifer. Claramente no habían decidido ellos irse a vivir a un garage, sino que simplemente no tenían dinero como para irse a un lugar mejor. Y la verdad que ese garage no era para nada un lugar adecuado para una familia y mucho menos para una niña, una bebé. Era un espacio muy pequeño, frío y estaba lleno de cajas, de cosas almacenadas y desorden. Apenas si había espacio suficiente para sus pertenencias y bueno, claramente mucho menos espacio para que la niña, su hija, pudiera allí, no sé, jugar, gatear, etc. Justo en ese tiempo, Jennifer descubrió, adivinen qué, que estaba embarazada de nuevo. Tomaron la decisión de tenerlo, pero claramente la situación financiera de la familia estaba totalmente por la borda. Skylar se volvió, digamos que una persona como muy resentida ante esa situación. Él sentía como que el mundo le debía algo, porque el mundo no le había dado dinero. Hasta que un día finalmente decidió hacer algo para mejorar esa espantosa situación e ideó un plan bastante macabro. El día 1 de noviembre del año 2004, Skylar contactó a Tom para expresarle su interés en comprar su yate. Después de intercambiar algunos mensajes, Tom lo invitó al barco para ver si este cumplía con sus expectativas. Durante la primera visita, Tom y su esposa Jackie le dieron a Skylar un recorrido. Le explicaron todas las características del yate y demás. Skylar les hizo las preguntas adecuadas, digamos, las preguntas normales que un comprador haría, y en ningún momento se mostró molesto por el alto precio del yate. Él afirmó que había acumulado una gran fortuna por haber sido actor infantil en Power Rangers y que había puesto a trabajar esa fortuna a través de inversiones inmobiliarias. Por ende, digamos que para él, según este cuento, el dinero no era un problema. Skylar les dijo a Tom y a Jackie que estaba queriendo como iniciar una aventura en el mar con su esposa e hijos. Pero Tom y Jackie algo sintieron, creo yo, como que presintieron que había algo extraño en Skylar. Es por eso que, siendo consciente de que estaba generando desconfianza, Skylar al día siguiente llamó a su esposa Jennifer, quien estaba embarazada en ese momento, y le dijo que lo acompañara junto con su hija a ver una vez más el barco.
Esta situación pareció generarles más confianza a Tom y Jackie, como que vieron que era una familia normal, tranquila y que en verdad no tenían nada extraño. Así que el matrimonio decidió permitirle a Skylar sacar el barco para una prueba en el mar. Este sería como el último paso de todo el proceso de venta, digamos antes de generar como la transacción del dinero. Acordaron un precio de $450,000, que incluía no solamente al barco, sino todo el equipo que había dentro de él, utensilios de cocina, equipo de buceo, kayaks, etc. Para ese momento Tom y Jackie estaban prácticamente seguros de que iban a lograr finalmente vender su adorado yate. El día 11 de noviembre organizaron una fiesta de despedida al bordo del barco, con 2 de sus compañeros de navegación y también junto al hermano de Tom llamado Jim. Fueron hasta la isla Catalina y ahí levantaron sus copas y brindaron por el barco y por todos los lindos recuerdos que tenían de él. Durante esa fiesta de despedida, Tom y Jackie se mostraron muy emocionados por cómo sería a partir de ahora su vida, porque estaban en verdad muy contentos de poder compartirla junto a su nuevo nieto. Durante esa fiesta, Skylar los llamó y les dijo que podrían hacer la transacción final del dinero el día 15 de ese mes. Pero justamente ese mismo día, algo muy extraño sucedió. Tom y Jackie siempre estaban en contacto con sus amigos y familiares, pero ese día que se iba a hacer la venta oficial del barco, sorprendentemente ninguno de ellos se comunicó con nadie. A Jim, el hermano de Tom, esto le pareció extraño, pero creyó que quizás estaban simplemente como ocupados con la venta y que por eso no se estaban comunicando. Sin embargo, como él era un ex policía, tenía como cierto presentimiento de que algo no andaba bien. Después de varios intentos fallidos por contactarlos, Jim llamó a Tricia, quien era quien se encargaba de varios asuntos de la pareja mientras ellos estaban en el mar. Ella le comentó que también había estado intentando ponerse en contacto con ellos, pero tampoco lo había logrado. Es por esto que Jim entonces se comunicó con el hijo de Tom, Ryan, pero este le dijo que tampoco había oído nada de sus padres últimamente. Esto era en verdad muy extraño, pues Tom y Jackie no solamente eran personas que siempre se mantenían en comunicación, sino que habían aumentado estos comportamientos desde que había nacido su nieto. Solían llamar a su hijo varias veces al día para simplemente escuchar los primeros ruiditos o risas del bebé. Los familiares de Tom y Jackie ante esta ausencia intentaron mantenerse optimistas, creyendo que por ahí ellos estaban muy emocionados con la venta del barco, intentando buscar una nueva casa y demás, y que por eso habían medio que desaparecido. Sin embargo, como les conté, todos en el fondo sabían que algo no andaba bien. Después de varios intentos más por mandarles mensajes sin obtener respuestas, los familiares de Tom y Jackie googlearon, intentaron buscar a esta supuesta persona que les había comprado el yate. Así que pusieron en Google Skylar de León y también Power Rangers. Y su búsqueda claramente no arrojó nada, porque recordemos que Skylar no solamente se había cambiado el nombre del que tenía cuando hizo en Power Rangers, sino que también fue muy esporádica su aparición. Por lo tanto, era poco probable que apareciese en Google. Después de esto, ya todos los familiares empezaron en verdad a preocuparse. Acordaron que si no oían nada sobre Jackie ni Tom para el Día de Acción de Gracias, los reportarían como desaparecidos. Pero antes de eso, Jim tomó la decisión de dirigirse a Newport Beach, donde solía estar el yate amarrado, como para ver si tenía la suerte de que estén ahí. Cuando llegó, encontró el barco exactamente donde siempre solía estar, pero algo parecía mal. Tom y Jackie eran muy cuidadosos con el mantenimiento de su yate. Sin embargo, cuando Jim se acercó al muelle, notó que la funda verde que ellos solían usar para proteger al barco del mal clima y demás, había sido atada incorrectamente. Además, una toalla sucia se encontraba colgando de una de las ventanas, algo que Tom nunca habría permitido. Jim entonces ingresó al barco, pero no encontró señales de que algo estuviera fuera de lugar en el interior. No obstante, se dio cuenta de que la cerradura del barco era distinta a la que tenía antes.
como que esto parecía indicar que el barco efectivamente había cambiado de dueño, es decir, que Tom y Jackie habían concluido la venta del mismo. Pero había una cosa que no tenía sentido. Años antes, el hermano de Tom, Jim, le había regalado una tabla de surf hecha a mano, algo que Tom consideraba como uno de sus objetos más preciados. Y la tabla estaba ahí, en el interior del barco todavía. Y Jim sabía que Tom jamás se la habría olvidado o se la habría dejado ahí, si el barco habría sido vendido y cambiado de dueño. Un poco preocupado, Jim dejó una nota en la cabina del barco diciendo que estaba buscando a su hermano y pidiéndole al nuevo propietario que se pusiera en contacto con él. Durante este mismo tiempo, Skylar y Jennifer le compartieron una emocionante noticia a sus padres. Les dijeron que Skylar acababa de terminar los trámites para comprarse un barco nuevo para que él, su esposa e hijos vivieran y trabajaran a bordo. Lo extraño fue que los padres de Jennifer no se cuestionaron esta situación. Digo, sabiendo que ni su hija ni su yerno tenían plata ni para vivir, es extraño pensar que no se hubieran cuestionado el hecho de que Skylar saliese de la nada con la noticia de que se había comprado un barco. O sea, es como medio mucho. Pero bueno, no sé qué pasó, que los padres de Jennifer no se lo plantearon ni por un segundo de que esto era bastante extraño. Skylar llevó a sus suegros a conocer y a navegar en su nuevo barco. Y ahí fue cuando el padre de Jennifer se quedó impresionado por el tamaño del mismo. Y finalmente comenzó a preguntarse de dónde había sacado Skylar el dinero como para comprarse semejante yate. Cuando les preguntó al respecto, Skylar y Jennifer aseguraron que el barco les había sido entregado por un hombre que le debía a Skylar dinero por su anterior involucramiento en el tráfico de Y el padre de Jennifer terminó aceptando esta explicación sin cuestionarla demasiado. Un par de días después, Skylar y Jennifer volvieron a invitar a los padres de esta última a otro viaje en el barco. Y esta vez los padres notaron lo emocionada que estaba Jennifer por esta nueva vida que estaba teniendo en el mar. Parecía que ese era un nuevo inicio muy emocionante para la vida de la pareja y de sus hijos. Al día siguiente, Skylar y Jennifer le pidieron a los padres de esta última también que los acompañasen a hacer algunos trámites que tenían pendientes de la transacción del barco. Fueron hasta un banco y allí solicitaron hacer un retiro de dinero de las cuentas bancarias de Tom y Jackie. Cuando en el banco les pidieron algún tipo de autorización para hacer esto, Skylar presentó un poder notarial general que aparentemente le concedía a él acceso completo a todas las cuentas de la pareja. El documento estaba efectivamente firmado y tenía las huellas dactilares de Tom y Jackie. Después de esto, Jim, el hermano de Tom, logró ponerse en contacto con Skylar y le preguntó si sabía algo de Tom y de su esposa Jackie. Skylar le contó que después de haber hecho todas las transacciones del barco, de las cuentas bancarias y demás, se habían subido a su auto y directamente se habían ido a algún lugar desconocido. Después Jim le preguntó a Skylar por qué las pertenencias de Tom y su esposa se encontraban aún en el barco. Y Jennifer explicó que habían acordado que las cosas quedarían allí hasta que el matrimonio consiguiera una nueva casa para mudarse. No obstante, Jim no se quedó para nada convencido con todas estas explicaciones. La realidad era que Tom y Jackie se habían desvanecido como un fantasma, y jamás después de la venta del barco se habían vuelto a poner en contacto con absolutamente nadie, ni siquiera para preguntar por su nieto. Es por eso que Jim comenzó a sospechar de que Skylar y Jennifer sabían más de lo que estaban contando. Jim se puso en contacto con la policía y pidió que fueran a investigar el yate. No obstante, después de registrarlo, los investigadores no encontraron ningún tipo de pista sobre el paradero de Tom y Jackie. Aunque sí lograron descubrir que existía un sujeto quien había sido testigo del momento en el cual se hizo la venta definitiva del barco. Este hombre era Alonso Machain. Cuando los investigadores se pusieron en contacto con él, Alonso respaldó la historia de Skylar.
Dijo que él había estado allí en el barco cuando se hizo la prueba final del mismo y en el momento en el cual se firmaron todos los documentos legales que confirmaban la venta del yate. Según Alonso, también Tom y Jackie habían tomado el dinero del barco, se habían subido a su auto y habían desaparecido. Los investigadores entonces decidieron dejarlo ir a Alonso, no obstante unos días después intentaron ponerse en contacto de nuevo con él. Y ahí descubrieron que este sujeto había desaparecido también. Según su familia, Alonso se había ido a México por motivos desconocidos. Para ese momento ya habían pasado 90 días sin noticias de Tom y Jackie. Sus seres queridos ya en verdad estaban temiendo lo peor, sin saber exactamente a qué se estaban enfrentando. En marzo de 2005, Alonso reapareció. Volvió a los Estados Unidos y solicitó hablar con los investigadores. Y fue sorprendente esta situación porque Alonso dijo que había mentido la vez anterior para encubrir a Skylar. Comenzó explicando que él conocía a Skylar porque había trabajado como vigilante en una prisión en donde él había estado detenido. Y fue allí cuando los dos se hicieron amigos cercanos. Alonso también contó que después de que liberaron a Skylar, ambos se mantuvieron en contacto y tuvieron varios encuentros. El hombre contó también que Skylar siempre estaba como ideando planes para ganar muchísimo dinero. Y fue en septiembre del año 2024 cuando Skylar le mencionó su plan para quedarse con el yate de Tom y Jackie. Fue el día justamente 15 de noviembre cuando se iba a hacer la transacción final para la venta del barco, cuando Skylar puso en marcha ese plan. Antes de ese día, Skylar llevó a Alonso a comprar 2 inmovilizadores y 2 pares de esposas. No obstante, Skylar se dio cuenta de que para concretar el plan iban a necesitar a un tercer hombre. Así que le pidió ayuda, adivinen a quién, a su padre, Big John. Pero él rechazó la propuesta. En su lugar, Skylar se contactó con un hombre del cual no se sabía su verdadero nombre. Se lo conocía más que nada como CJ o JT. El día 14 de noviembre, es decir, el día anterior a la prueba final del barco y donde se haría la venta del mismo, Skylar le contó en detalle el plan que tenía a sus cómplices, Alonso y a este CJ. Dijo que para poder hacerse del barco tenían que deshacerse por completo, claramente, de Tom y de Jackie, y que lo mejor sería desecharlos en el mar. El plan que tenía Skylar era sencillo. Inmovilizarían en primero a Tom y Jackie y los forzarían a firmar varios documentos de poder legal que transferirían el control total de todas las cuentas bancarias a Skylar. Alonso contó que incluso fue él mismo quien preparó todos los documentos para que Tom y Jackie firmasen. Así, tal como estaba planeado, Alonso, Skylar y CJ se encontraron con Tom y Jackie en el muelle el día 15 de noviembre. Skylar presentó a CJ como su contador, diciendo que él estaba allí como para asegurarse de que el barco fuera en verdad una inversión rentable. Una vez a bordo todos, Skylar encendió el barco y le puso marcha hacia el mar como para hacer la prueba final antes de comprarlo. Cuando estuvieron ya lo suficientemente lejos de la costa, Skylar se puso un traje de buceo diciendo que necesitaba revisar el casco. Mientras tanto, CJ le dijo a Jackie que se sentía un poco mareado y le preguntó si podía ir a descansar a la cabina. Después, cuando Skylar regresó, también fue hasta la cabina para cambiarse su traje de buceo, pero le pidió a Tom que lo acompañara para tener allí una conversación privada. Mientras Alonso mantenía ocupada a Jackie, CJ y Skylar usaron un inmovilizador para asfixiar a Tom. Él intentó resistirse, pero era uno solo en contra de 2 hombres, así que no logró hacerlo. Jackie, al notar esto, intentó alejarse de Alonso, pero él la agarró, la esposó y la puso al lado de su esposo. Después, Skylar utilizó una cinta para vendarle los ojos a la pareja y taparles la boca. Así, durante horas, Tom y Jackie permanecieron completamente atados y sin poder ver nada. Cuando cayó la noche, Skylar tomó a Jackie y se la llevó hacia la parte de arriba del barco. Allí le quitó la cinta de la cara y le puso los documentos para que ella firmase todos esos documentos que básicamente le entregaban el poder total de sus cuentas bancarias a Skylar.
El hombre le dijo que si ella firmaba, la iba a dejar ir, tanto a ella como a su esposo. Y después Skylar hizo exactamente lo mismo con Tom. Los llevó hasta la parte de arriba, le dijo todo esto y le pidió que firmara los documentos. Los dos, tanto Tom como Jackie, claramente, sabiendo que corría riesgo su vida, firmaron todo lo que Skylar les pidió. Pero claramente él no tenía la intención de dejar ir a Tom y a Jackie. Una vez que firmaron los papeles, los llevó a la parte trasera del barco para concluir su plan. Allí utilizó una cuerda para amarrar a Tom y Jackie a un ancla. Y después simplemente abrió la barandilla trasera y tiró el ancla al agua. De esta forma, en tan solo cuestión de minutos, la pareja fue arrastrada a las profundidades del agua. Después de deshacerse de Tom y Jackie, Skylar le ordenó a sus cómplices que eliminaran cualquier tipo de prueba o evidencia de lo que habían hecho. Tiraron por la borda todo lo que pudiera llegar a involucrarlos con el crimen, incluidos los inmovilizadores, las esposas y la ropa que habían usado ese día. Después de hecho esto, iniciaron el camino de regreso a la costa. Mientras volvían, Skylar llamó 2 veces a Jennifer, su esposa, para contarle que el plan había salido a la perfección. Porque sí, Jennifer estaba totalmente al tanto de lo que iba a hacer su esposo ese día. Cuando llegaron al muelle, los 3 criminales tomaron caminos separados y cada uno volvió a sus casas. Durante las siguientes semanas continuaron con sus vidas como si nada hubiera pasado. Y ya sabemos claramente todo lo que hizo Skylar, que fue a contarle a sus suegros, que se mudó con su esposa y su hijo al barco, etcétera, etcétera. Los investigadores, después de escuchar toda la declaración de Alonso, se pusieron manos a la obra para encontrar a este tercer sujeto de apodo CJ. Consultaron con pandilleros locales y así finalmente lograron identificarlo como John Fitzgerald Kennedy. Este hombre era miembro de los Long Beach Crazy Crips, banda que tiene un extenso historial criminal, que incluyen cargos de y varios delitos violentos. Sin embargo, en los últimos años, al parecer, CJ había cambiado su estilo de vida. Era padre de 3 hijos y trabajaba como contratista para una unidad de intervención comunitaria que ayudaba a los jóvenes en riesgo a evitar el crimen. Y también era un trabajador regular de la iglesia. Incluso estaba a punto de convertirse en ministro. En verdad, al parecer había cambiado su vida y había iniciado un camino totalmente alejado de la ilegalidad. Sin embargo, cuando se le apareció a Skylar con la promesa de hacerse de varios dólares, de varios miles de dólares, de forma bastante rápida con su plan, CJ se tentó bastante y terminó aceptando la propuesta, esa espantosa propuesta. Después de todo esto, los 3 hombres fueron arrestados: Alonso, CJ y Skylar. Durante ese tiempo, Jennifer apoyó totalmente a su esposo Skylar, visitándolo regularmente en la prisión y a menudo llevando a sus hijos para que los viera. Intercambiaron más de 2.300 cartas escritas a mano, todas ellas llenas de detalles sobre el plan que habían ideado para el crimen y cómo había sido la muerte de Tom y Jackie. En estas cartas, Skylar daba a entender que jamás había sentido ni un gramo de remordimiento por lo que había hecho. Ahora, no se crean que Jennifer zafó de toda esta situación. Ella, al ser consciente del plan que tenía su esposo por más de no haber participado, se había convertido en cómplice de ese plan. Y ella también terminó siendo acusada por el crimen. Incluso Jennifer fue la primera en ser llevada a juicio en noviembre del año 2006. Su defensa la describió como una mujer cristiana devota que había sido totalmente manipulada por su esposo Skylar. Afirmó que ella, temiendo por su vida, había terminado aceptando sus planes. Aunque insistió que ella sabía que su esposo iba a robar el barco, no era consciente de que iba a quitarles la vida a Tom y a Jackie. A pesar de sus afirmaciones, la acusación presentó pruebas contundentes de que Jennifer había estado profundamente involucrada en cada fase del crimen, desde la planificación hasta la ejecución y su posterior encubrimiento. Los registros telefónicos después develaron que ella y Skylar estuvieron en contacto constante mientras se cometía el hecho, llegando a intercambiar hasta 100 llamadas en ese mismo día. Después de una semana de testimonios y solo 4 horas de deliberación, Jennifer fue encontrada culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado.
Posteriormente ella apeló alegando que había tenido una representación legal insuficiente, pero sus quejas fueron desestimadas. En octubre del año 2007 fue condenada a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. El juicio de Skylar no comenzó hasta octubre del año 2008, 4 años después de los crímenes. Los fiscales querían buscar la pena de muerte para él. Y sorprendentemente el equipo de defensa de Skylar no buscó quitarle la responsabilidad del hecho. Supongo porque eran conscientes de que había demasiadas pruebas en su contra. En su lugar argumentaron que, aunque Skylar era responsable de los asesinatos, no merecía la pena de muerte. Digamos, Skylar estaba tan en el horno que la defensa no vio mejor opción que simplemente no buscar la pena de muerte, no intentar que su cliente fuera encontrado inocente. Para intentar llegar a este objetivo, la defensa presentó a Skylar como un hombre que había sufrido de abusos continuos a lo largo de su niñez, especialmente por parte de su padre. Afirmaron que todos esos años de abuso de diferentes tipos habían dejado a Skylar psicológicamente dañado e incapaz de tomar decisiones morales. La defensa, al hacer eso, buscaba humanizar un poco más a Skylar y cambiar un poco el enfoque de por qué y cómo había actuado durante el crimen, haciendo ver que él había hecho ese acto por todo lo que había sufrido, no podía distinguir muy bien entre el bien y el mal, y no por el simple hecho de obtener una gran fortuna al cometer el crimen. La acusación, sin embargo, respondió que los crímenes de Skylar fueron impulsados justamente por su codicia, y no por el trauma. Él y Jennifer se estaban ahogando en deudas, y no querían renunciar a tener un estilo de vida lujoso. Ellos siempre habían querido tener muchas cosas lujosas sin tener que trabajar para conseguirlo. Y aquí surgió algo nuevo, pues había un cierto factor que estaba supuestamente influyendo en la lógica de Skylar. Al parecer, desde su juventud, él había expresado una cierta incomodidad por su identidad de género. Le había dicho a Jennifer que él había nacido intersexual. Después afirmó que le habían diagnosticado cáncer uterino y que según él requería una cirugía de reasignación de género para curarse de ese cáncer. Todo bastante extraño, pero bueno. Jennifer le creyó todo esto y apoyó a que su esposo se sometiera a ese supuesto procedimiento médico. Sin embargo, esa cirugía era costosa y claramente ellos no tenían el dinero para pagarla. Solo semanas antes de los crímenes, Skylar se había reunido con los médicos para discutir esa operación. Estableció una fecha y pagó un depósito para la misma. Además, le dijo al médico que pronto le iba a pagar por el total de la operación, claramente porque ya sabía lo que iba a hacer. Y digamos que después de los crímenes y de ser arrestado y demás, Skylar empezó como su transición, digamos. Y durante los días de su juicio, él fue apareciéndose cada vez luciendo más femenino, digamos. E incluso expresó su deseo de ser trasladado a una prisión de mujeres. Pocos días después de que comenzaran justamente todos estos procedimientos, Skylar fue encontrado sangrando en su celda después de haber intentado amputarse sus genitales de hombre. Sin embargo, después de hacer una revisión a sus registros médicos, no se encontró evidencia de que él hubiera nacido intersexual o que alguna vez hubiera sido diagnosticado con algún tipo de cáncer. Así, después de un mes de declaraciones e investigaciones, Skylar de León fue condenado por 3 cargos de asesinato en primer grado, con condiciones especiales de beneficio económico y múltiples víctimas. Un mes después, el jurado recomendó la pena de muerte para él, y en abril del año 2009, Skylar de León fue oficialmente condenado a muerte. Por su parte, John Fitzgerald Kennedy también fue encontrado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y de igual manera recibió la pena de muerte. Alonso se declaró culpable de homicidio voluntario, secuestro y robo, recibiendo así una sentencia de 20 años y 4 meses de prisión. Hubo otra persona también que recibió una condena en todo este caso y es el hombre que presentó a Skylar a Jay-Z. Él mismo, por este hecho, fue condenado a pasar 1 año en prisión. De esta forma se da fin a una historia totalmente triste y espantosa en donde un niño que tenía en verdad todas las posibilidades y condiciones de crecer, de hacer en verdad una carrera en Hollywood, terminó de esta manera, recibiendo la pena de muerte. Obviamente que él sí fue una víctima de niño de todos los abusos que sufrió, pero de igual manera nada le va a quitar la responsabilidad que tuvo después de adulto al tomar la espantosa decisión de hacerle eso horrible a
y llevándose a un montón de personas consigo porque en este caso no tenemos un condenado, sino que tenemos un total de 5 condenados con diferentes condenas, pero condenados al fin y al cabo. Podemos decir entonces que Tom y Jackie tuvieron justicia y es una historia de verdad sumamente triste por cualquier lugar desde donde se la mire. Coméntenme qué opinan ustedes sobre toda esta larga historia. Antes de irme les voy a mandar un saludo a todos los miembros del canal y ellos son Amaya, Lucas Maidana, Guadalupe M, Alma Aguilar González, Valeria Escobedo, Maribel Granadeño, Luz Belis Concepción, Winona Waiters, Carolina Chavarría, Laila, Rebeca Guzmán, Pamela Sánchez, KL, Ana Catalina Po, Pedro MF, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garrido y Jacqueline Castellanos. Un beso enorme, muchas gracias por apoyar este proyecto, se los digo súper rapidísimo porque se me está por quedar sin batería la cámara. Así que ahora sí me despido, muchas gracias por verme, no olviden suscribirse al canal, ponerle me gusta, compartir y todo eso. En pantalla les van a estar apareciendo todas las cosas que siempre les aparecen, como los videos recomendados y demás. Muchas gracias por verme a todos y yo los veo la próxima.